al Evangelio según San Lucas. Y yo les voy a hacer una lectura bastante larga, pero si yo no le hago esa lectura, no vamos a entender lo que yo les quiero compartir a ustedes en esta mañana. Así que vaya conmigo a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 1 al verso 25. Y dice la Escritura: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. En algunas Biblias dice Isabel. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios y obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Desde luego, esta historia, si usted observa bien, esta historia de Juan el Bautista comienza en el versículo 1 y se detiene en el versículo 25. Luego, en el versículo 25 aparece del 26 hasta el 56, aparece entonces la anunciación del nacimiento de Jesús y el encuentro de María con su prima Elizabeth, para entonces finalmente terminar el capítulo con el canto de María.
La historia es larga, son 80 versículos. Y desde luego yo no puedo trabajar con 80 versículos aquí en lectura. Pero yo quiero que usted tenga bien en su mente esto. Lucas comienza la historia del nacimiento de Jesús no de la misma forma que Mateo. Lucas comienza el relato del nacimiento de Jesús añadiendo una narración independiente con respecto a la concepción, pero una concepción distinta a la de Jesús. Comienza narrando el nacimiento de Juan el Bautista. Y desde luego uno tiene que preguntarse qué propósito tiene Lucas para traer el nacimiento de Juan el Bautista a esta historia bíblica, a esta historia evangélica. Yo no sé si usted mera y sencillamente lee la historia y la acepta sin hacerle preguntas al texto, pero yo le he hecho preguntas al texto muchas veces. ¿Por qué Lucas introduce la historia del nacimiento de Juan el Bautista? ¿Cómo es que él obtiene la historia? Porque si bien es cierto, la historia del nacimiento de Jesús es una recopilación posterior a su muerte, la historia de Juan el Bautista también es una recopilación después de su muerte, porque Juan el Bautista murió antes que Jesús. Ahora, ¿cómo es que Lucas obtiene toda esta información? Pues el verso 1 al verso 4 nos dice cómo lo obtuvo. Dice que él se dio a la tarea de investigar, él se dio a la tarea de preguntar, él se dio a la tarea de saber qué es lo que pasa entre Jesús y Juan el Bautista. ¿Cuál es el vínculo que hay entre Juan el Bautista y Jesús? Y a la larga, ¿cuál de las dos figuras es la importante? ¿Cuál de las dos figuras es la relevante? ¿Y a dónde debe enfocarse desde la óptica cristiana? ¿A dónde debe enfocarse el corazón y la vida del lector? Porque desde luego la historia de Juan el Bautista es hermosa, pero el propósito de la Escritura no es que nos detengamos en la vida de Juan el Bautista. El propósito de la Escritura es que veamos la persona de Jesús. De hecho, en todas las narrativas del nacimiento de Jesús encontramos ese planteamiento. Por ejemplo, los magos de Oriente le dicen a Herodes: su estrella hemos visto en el desierto, pero venimos a adorarle ¿a quién? Venimos a adorarle a él, porque hay gente que se puede detener con las estrellas. Pero el llamado cristiano, el llamado bíblico, no es que la gente se detenga con las estrellas. A fin de cuentas, quien se detiene en las estrellas termina estrellado. No podemos detenernos en las estrellas. Tenemos que seguir hasta donde Jesús para poderle adorar. Desde luego, la información que Juan obtiene, o que Lucas obtiene sobre Juan el Bautista, la obtiene muy probablemente porque muchos de los discípulos de Juan el Bautista terminaron siguiendo a Jesús. No todos los discípulos de Juan el Bautista siguieron a Jesús, pero muchos de los discípulos de Juan el Bautista siguieron a Jesús. Y de ahí es que entonces Lucas obtiene la información para decirnos 4 cosas importantes sobre el nacimiento de Juan el Bautista. La primera de ellas: nace en tiempos del reinado del rey Herodes. Y eso es importante informarlo, porque desde luego Juan el Bautista y Jesús son contemporáneos. La segunda es que sus padres eran de ascendencia sacerdotal. Y esto es importante también que Lucas lo resalte. Lo otro que resalta son los nombres, porque obviamente el que Lucas presente los nombres autentiza el documento y crea mayor fe en términos de información sobre el documento. Dice que el padre se llamaba Zacarías y la madre se llamaba Isabel. Dice también algo interesante: él era anciano y ella era estéril. Él anciano y ella estéril. Desde luego, cuando uno oye la historia de Zacarías y de Elizabeth o de Isabel, dependiendo de la traducción que usted tenga,
Cuando uno escucha esta historia, tiene que remontarse al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hay dos familias que también viven una experiencia muy similar. Por ejemplo, Abraham era anciano y Sara era ¿qué? Era estéril, ¿verdad? Y hay otro personaje en el Antiguo Testamento, Elcana. Elcana era un sacerdote anciano y su esposa Ana era estéril. Ahora, ambos, tanto Abraham como Sara, como Elcana y Ana, vivieron la experiencia de un milagro reproductivo. Es decir, Sara concibió y dio a luz a Isaac, y Ana concibió y dio a luz a Samuel. Con Isaac nace la nación de Israel. Con Samuel, la nación de Israel se salvó. Si no hubiera sido por Samuel, por la intervención de Samuel, por la gesta de Samuel, que en un momento dado fue sacerdote y fue profeta simultáneamente, Israel no hubiera existido hoy. Fue Samuel el responsable de salvar la nación. Por lo tanto, para Lucas, el nacimiento de Juan el Bautista tiene un vínculo extraordinario con el propósito de Dios desde la antigüedad. Así como Abraham y Sara hacen que venga de sus entrañas Isaac, de donde nace la nación, y así como Elcana y Ana, de sus entrañas nace Samuel para salvar la nación, ahora sucede que con Zacarías y con Isabel adviene Juan el Bautista, que será el precursor de una nueva era salvífica, porque está vinculado al Antiguo Testamento, pero sirve de puente tanto en el profetismo como en el sacerdocio para presentar a Jesucristo como el Señor y el Salvador. Desde luego, yo no tengo todo el tiempo para dar todos los datos de explicación, pero si vemos el versículo 8 al versículo 10, Lucas nos plantea el plan redentor de Dios. Y es interesante, porque en ese plan redentor de Dios, Zacarías está